narró en el mundo entero, en México, pues sepa lo que tenemos en el Museo Maya de Cancún y las actividades que están realizando, porque realmente es un trabajo bastante importante en el área cultural. Sí, David, bueno, el Museo Maya de Cancún se ubica en el kilómetro 16 de la zona hotelera. Tiene un costo de lunes a sábado de 75 pesos. El domingo es gratuito para todos los mexicanos con credencial. Ujú. El horario que cubre el Museo Maya de Cancún es de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Por supuesto, la última entrada es a las 5:30, que media hora en realidad no alcanza ya para ver el Sí, museo, pero claro, bueno, claro. si alguien tiene urgencia puede entrar todavía a ver si ya es el último día de vacaciones que tiene aquí. Por supuesto que puede entrar a las 5:30 todavía. Claro, Está compuesto por dos secciones, efectivamente, tiene platícanos, sí. razón lo que tú comentabas. La primera es el museo, la segunda es la zona arqueológica. Inicio con la zona arqueológica porque el museo es más amplio todavía. La zona Ujú. arqueológica es una zona de tamaño medio que tiene estructuras de tamaño pequeño, Sí. pero tiene una peculiaridad. Una de las estructuras en las escaleras tiene glifos que aún no están descifrados. Okey. Esos glifos, alguna ocasión, una arqueóloga comentaba que uno de los glifos es Venus. Es lo poco que se ha logrado descifrar. El planeta. El planeta Venus, Ujú. efectivamente. Eh, pero no es normal que existan glifos en las escaleras. Es de las pocas zonas arqueológicas que se han encontrado de ese tipo. Sí. La zona arqueológica es muy bonita, está definida por un sendero, entonces el recorrido es agradable. ¿Qué había ahí, Carlos? Era un asentamiento maya aproximadamente del siglo XIII, XII, XIII, más o Okey. menos. Eh, Ese asentamiento maya estaba poco poblado por el hecho de que estamos en medio de la laguna y del mar. Ujú. Sin embargo, sí existía una población, se calcula de unos 2,000 a 3,000 habitantes. Okey, Eh, bastante sí, gente. sí, sí. Se tiene una zona ceremonial con de la estructura más alta, Ajá. y el resto de las estructuras son o administrativas o habitacionales. Ya. Pero finalmente es una zona que podemos recorrer, que podemos conocer y que está explicado. Se cuenta con pintura mural al interior, aunque no es visible la pintura mural, pero Ujú. existe una cédula que nos explica eso precisamente. ¿Qué es esa estructura? ¿Dónde tenía la pintura? ¿Y cuál era la pintura mural que tenía? O que tiene todavía, porque no se alcanza a visualizar, pero los restauradores todavía la pueden ver a través de inyectarle unos líquidos. Ya. Con eso la pueden ver los restauradores. ¿Cuándo es que se descubre precisamente esta área? Esta área se descubrió desde hace un buen tiempo, lo que pasa que no estaba trabajada. Se comienza a trabajar en el 2010. Ujú. eh, Trabajada, ¿te refieres a la investigación que se realiza? A la investigación que se realiza, efectivamente. Es Sí. decir, cuando uno encuentra la zona arqueológica, encuentra montículos, Ujú. y estos montículos los arqueólogos van retirando piedra por piedra a mano, O no sea, se puede meter limpiándolo, una, ¿no? limpiándolo, Prácticamente, sí, sí, escarbando. escarbando, efectivamente. Van retirando las piedras poco a poco, de manera manual, no se puede meter maquinaria. Sí, porque no sabemos qué hay abajo. Exacto, se puede dañar a través de la maquinaria, entonces Claro. todo es trabajo manual. Se va retirando y va apareciendo la forma que tenía la estructura. Ujú. Posteriormente se van colocando nuevamente las piedras como se piensa que era. Más o menos los arqueólogos ya conocen la arquitectura que tenían en ese momento las estructuras mayas, Ujú. entonces se va recuperando la zona. Ya. Y La forma de actualmente, cómo sí, estaba todo. y Okey. actualmente todas las estructuras del sitio están recuperadas, las podemos ver, podemos recorrerlas en un medio en el que también hay vegetación nativa de aquí Así es. de la península. Entonces el recorrido es agradable. En temporadas de calor, por supuesto, es complicada, pero bueno, el calor es complicado en Sí. cualquier momento, ¿no? Pero en este momento que viene ya que las temperaturas están bajando, es Es agradable muy el agradable, así recorrido. es, porque hay una sombra muy, digo, el asunto de los árboles son altos, entonces crean una sombra bastante rica. ¿Tienen idea específicamente de a qué se dedicaban en este asentamiento humano? Sí, básicamente eran pescadores y, bueno, comerciaban, era un puerto de paso también Okey. a través de toda la península, pasaban por ahí y les permitía tener comercio.
¿Qué les indicaba que estaban ahí? Las estructuras arqueológicas, precisamente. Está muy cerca de la zona arqueológica del Rey, que es un Así poco es. más grande, la zona arqueológica del Rey. Hay arqueólogos que dicen que era una continuación de la zona arqueológica del Rey. Ujú. Otros arqueólogos piensan que no, que eran asentamientos Separados. separados, y que cada quien tenía su propio gobernante. Qué interesante, ¿eh? Sí, Yo siempre he tenido una duda y te la voy a preguntar ahora que te tengo aquí. ¿Cómo saber que no hay más? ¿Cómo me detengo? ¿Es por cuestión de presupuesto? ¿Es por cuestión de investigación? De decir, no, bueno, pues hasta aquí se delimita y se cree que hasta aquí hay. ¿Cómo es ese Sí. proceso? Porque pues se encuentra, pero uno está a la expectativa de qué hay abajo y cuánto, ¿no? claro. Bueno, voy a referirme en este momento a San Miguelito y posteriormente hago una comparación con otras zonas arqueológicas. Ujú. San Miguelito, que es la zona que se ubica ahí en el Museo Maya de Cancún, es fácil explorar. ¿Por qué? Porque es una zona mediana y entonces el recorrido es sencillo. Se complica en otras zonas arqueológicas, la más difícil es Cobá. En Cobá sí es muy difícil que algún día aparezca Todo. todo. ¿Por qué? Porque Cobá mide 70 kilómetros cuadrados. Wow. 70 kilómetros cuadrados, nada más para que tu auditorio tenga una idea, tu audiencia. 70 kilómetros cuadrados es la Ciudad de México. Así es. Entonces, Sí, es enorme. Sí, es enorme Cobá. No está abierto todo lo que se podría en Cobá y va a ser muy difícil que algún día se pueda abrir. En este caso, sí, una limitante son los recursos. Ya. ¿Por qué son los recursos? Porque se requiere mucho personal. Yo repito, esto se trabaja de manera manual. Ujú. Se requiere mucho tiempo, por lo mismo del manual nos lleva a avanzar lento, pero si se mete maquinaria se corre el riesgo de dañar la Claro, estructura, claro. entonces no se puede meter maquinaria. Y bueno, poco a poco se va restaurando. Pongo un ejemplo. El caso de Muyil, no sé si es una zona que ubican. Muyil está a 25 kilómetros de Tulum yendo hacia Chetumal. Ah, sí, ya lo ubiqué. Sí, claro. Muyil, si recuerdan, hasta hace 5 años hay un grupo a la entrada que estaba como montículo. Ujú. Se lleva 5 años trabajando y todavía no terminamos de Ya. restaurar todo lo que existe ahí en Muyil. Entonces, ahí es una cuestión presupuestal, 2, cuestión de tiempo. Cobá, pues, requeriría muchísimo tiempo, Una ¿no? super inversión, ¿no? Y mucha inversión y mucho tiempo, ¿eh? Pero el instituto tiene específicamente ubicadas algunas zonas dentro de, por ejemplo, Cobá, Sí, con algunas edificaciones. sí, sí. Ya. Sí, por supuesto. Cerca de ahí, de Cobá, hay una zona que se llama Cuquicán, una zona muy bonita, que igual requiere mucha inversión. ¿Qué pasa con Cuquicán? Tiene unas estructuras de 8 metros de alto aproximadamente. Son estructuras muy bonitas y afuera hay una especie de laguna, no de lagunas, de albercas, Ok. Se piensa que era la zona pues exclusiva de Cobá, pero no está completamente trabajado, no está completamente investigado, o sea, hay mucho por investigar ahí. Claro. No es el caso de San Miguelito. San Miguelito está prácticamente investigado todo. Al 100%. Digamos que al 95%, porque a lo mejor nada más habría que revisar lo que hay abajo de las estructuras. Ajá. Para saber si hay sí. más metros de construcción, ¿no? Los mayas tenían la costumbre de enterrar a la persona que vivía ahí en su misma casa. Ah, mira. Entonces abrían el piso, metían a la persona con todas sus propiedades Ujú. y tapaban nuevamente. Ya. Entonces ahí habría que hacer un pozo para poder verificar si existe algún elemento arqueológico. Eso es lo que nos faltaría en San Miguelito, pero aclaro, y me gusta aclararlo, Sí. para los saqueadores, porque ese es un problema que enfrentamos siempre. Cierto. Nosotros tenemos que proteger la cultura. Así es. Para aquellos que se dedican al saqueo, normalmente buscan oro, tesoros. En la península no existen minas. Entonces, la realidad es que en la península no existen tesoros. Digo, y hablaste de las propiedades del individuo, pero estamos hablando de propiedades personales, ¿no? Personales, Claro. efectivamente, propiedades personales. ¿Y a qué se refiere a propiedades personales? A una especie de arracada que usaban, que la arracada era de piedra. A ponerse en la nariz igual una arracada era de piedra, lo mismo. Es como, imagínense, nos entierran a nosotros con el reloj, con el anillo, los lentes, con las cosas que usamos. Sí, Nada más. nada más, sí. Claro. Pero
con la diferencia de que aquello no tenía un valor porque no existen minas, ¿no? Tenía un valor para ellos, pero Exacto. no un valor en el mercado. Entonces, pues no tiene, lo único que provocan los saqueadores es destrucción, Destrucción del pero material. no localizan lo que buscan, ¿no? Normalmente. Así es. Oye, Carlos, qué interesante. La verdad es que es todo un mundo, ¿eh? Sí, Todo un mundo muy interesante y que es vastísimo en nuestro país y vamos, en la península de Yucatán, pues más en Quintana Roo hay muchísimas zonas, como bien lo dices, inexploradas o a medias que están en proceso, pero yo creo que se necesitaría muchísima inversión para poder mucha. destapar todo lo que está ahí. Del otro lado, al ladito precisamente, ya en la edificación, ya en tus salas, ¿qué hay? ¿Qué son las actividades que realizan todos los días? Porque hay actividades para toda la familia. Bien. Platícanos. El Museo Maya de Cancún comprende 3 salas. La función de un museo es difundir la cultura y en ese sentido nos encargamos de difundir toda la cultura, no nada más cultura arqueológica. Tenemos 2 salas permanentes que difunden, Quintana Roo, es decir, ahí podemos encontrar todos los descubrimientos arqueológicos, o no todos, algunos de los descubrimientos arqueológicos Sí. que existen aquí de la península. Y pongo un ejemplo. Ahí podemos encontrar la cabeza del rey. La zona arqueológica del rey se llama así porque se encontró ahí una cabeza en piedra, por supuesto, Sí. que simula el monarca. Entonces es llamada así. Esa cabeza la podemos encontrar Está en en ese museo. Posteriormente viene la sala del área maya. El área maya que comprende toda, desde Chiapas, una parte de Tabasco, Yucatán, Campeche, y la parte de Centroamérica, donde estuvieron los mayas, es decir, toda el área de influencia de los mayas, ahí la encontramos. Sí. Hay una diferencia que todos nos preguntamos siempre. ¿Los mayas hablaban la misma lengua? No. Los mayas tenían 5 distintas variedades de lengua. Wow. Lo que pasa es que son llamados mayas por el origen. El origen es el mismo, es el maya, pero, por ejemplo, los mayas yucatecos no hablan la misma lengua que los mayas de Chiapas. Ah, mira. Es una diferencia, pero son conocidos así por el origen de su lengua. El Y origen por la es el expansión mismo. también que tuvieron, ¿no? La expansión que tuvieron. Es como nosotros hablar un idioma latino, ¿no? Así es. Idiomas latinos no nada más es el español, entonces es algo parecido a los mayas. Ya. Entonces, toda esa área de influencia de los mayas está cubierta en la segunda sala. Y la tercera sala, que es una sala de exposiciones temporales. En este momento tenemos una exposición dedicada a los coras del Nayar. ¿Qué son los coras del Nayar? Bueno, los coras que conocemos de Nayarit, que fue una cultura prehispánica importante. Sí. Han ido adaptando costumbres diferentes. Combinan, es una exposición fotográfica de un evento que realizan los coras en un lugar llamado Santa Teresa del Nayar. En Santa Teresa del Nayar no es exclusivo. De llegar a Santa Teresa del Nayar es muy difícil porque está lleno de cerros allá en Nayarit. El viaje para allá, nos comentaba el arqueólogo, puede tardar hasta 12 horas. Wow. Desde la capital de Nayarit. Significa que las carreteras son difíciles, significa que es difícil el camino. Y llegando allá existe una costumbre que combina la Semana Santa con el hecho de haber sido sometidos por los españoles. Los últimos sometidos por los españoles en 1722 fueron los coras. Okay. Ellos duraron mucho tiempo resistiendo el embate de los españoles. Entonces, en esta exposición fotográfica se muestra una costumbre en la que combinan la Semana Santa con la lucha que tuvieron los coras hasta 1722. En esta lucha, los coras se pintan de blanco combinado con miel. En el momento que se pintan completamente con el cuerpo de blanco, se dice que es un borrado. ¿Y por qué es un borrado? Porque se ha borrado de la humanidad. Ya no es un ser humano. Una representación Sí. de lo que le sucedía. Efectivamente. Yeah. Ya el borrado ya no es alguien que exista en la humanidad.
Y entonces se convierte en un monstruo que busca terminar con la visión cósmica, con la cosmogonía actual. Se escenifica una batalla durante 3 días, es decir, viernes, sábado y el domingo al amanecer. Cuando sale el sol, cuando nace Cristo, ellos interpretan que están haciendo Cristo. Y en ese momento la batalla termina. Yeah. Entonces es una exposición fotográfica muy bonita. Es una exposición que tenemos que conocer para ver ese tipo de costumbres, es decir, los borrados, ¿no? Los borrados que adoptan una imagen de que son un monstruo y que pelean simulando una lucha que tuvieron los antepasados contra los españoles. ¿Esta exposición hasta cuándo va a estar? El 20 de octubre se termina esta exposición. O sea, ya se terminó la exposición, pero finalmente hay que recordar que ustedes terminan una exposición e inician otra. Van a tener estos días para poder iniciar ahora una que me parece bastante interesante, de códices de México. Sí. Platícanos de ello. En estos días se monta la nueva exposición. En la exposición se llama Códices de México. Uh-huh. ¿Y qué es un códice? Porque nos preguntamos todos, la palabra códice no nos dice mucho cuando no tenemos un cierto conocimiento. Un códice es una tira de papel. Una tira de papel que, digamos, vamos doblando, y queda un cuadrito de papel. Sí. Este papel es papel amate, del árbol de amate. ¿Qué hacían los mayas o aún los aztecas? Golpeaban el amate hasta que quedaba delgado. Okay. Y entonces dibujaban glifos ahí. Ahí dibujaban glifos de distintas escenas del momento que se vive. Ahí registraban lo que estaban. Registraban, exactamente. viviendo. Es un registro de lo que ocurrió. Y pongo un ejemplo. Una de los códices que se va a exponer habla precisamente de todo lo que pasaron los aztecas hasta llegar a encontrar el sitio donde un águila estaba devorando una serpiente desde su salida. ¿No? Sí, es la historia de cómo fueron pasando. Dentro de estos códices viene glifos también, que son difíciles de descifrar, están ya completamente descifrados. Glifos hay de todos tipos y en varios materiales, pero fundamentalmente es amate. ¿Son de todas las culturas o es de una? Son de todas las culturas de México. Son todas las culturas de México. Entonces encontramos mayas, encontramos aztecas. Que fueron las culturas más relevantes fuertes, claro. en el país. Tenemos 4 códices que vamos a exponer a partir del día 31. Y bueno, pues queda abierta la invitación para conocer las historias que los prehispánicos tuvieron. Ahora, tenemos 2 minutos rapidísimo. Platícame de las actividades, los talleres, porque sé que hay actividades toda la semana para la gente que nos está viendo. Bueno, hemos realizado diversas actividades. Octubre fue un mes lleno de actividades para nosotros. Sí. Pero nos quedan todavía unos talleres. Por ejemplo, tuvimos talleres de impresión. Tenemos en este momento todavía abierta hasta el día 28 la exposición de la gráfica, de un coloquio que hubo sobre la gráfica. Eso está en la cafetería, es decir, no está en las salas de... ¿Esto tiene costo, Carlos? Sí, porque es entrar al museo y cuesta 75 pesos entrar. O sea, ¿nada más? Museo, nada más. O sea, los talleres son gratuitos una vez entrando. Los talleres son gratuitos. Los talleres son gratuitos y en este momento tenemos talleres los viernes y los domingos. En horario, el domingo de las 11 de la mañana a las 5 de la tarde y el viernes de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Estos talleres son manualidades. Manualidades referentes en este momento, como viene el Día de Muertos, estamos trabajando manualidades del Día de Muertos. ¿Pero a qué se refiere esto? A alguna figura que la gente prehispánica desarrolló o creó en distintos materiales para estas fechas. Yeah. Hacemos una reproducción y la gente pinta esa reproducción. Órale, está padre, ¿no? Y además se la lleva, es gratuita. Ah, mira. Pues bueno, la invitación está para que ustedes asistan al Museo Maya de Cancún, que es de todos. ¿Cuántos años tiene? El museo tiene 7 años. 7 años. 7 años, fue inaugurado en 2012 y viene el aniversario además. Por cierto, así es. ¿Qué fecha es? El 2 de noviembre del 2012 se inauguró. 2 de noviembre, así que pues bueno, seguramente va a haber algo especial. Lo estamos preparando, todavía no quisiera difundirlo, pero sí lo estamos preparando. Va a ser sorpresa, así que ustedes estén pendientes. Les quiero rapidísimo mencionar las redes sociales.
nos las puedes compartir para que ellos sigan. La gente pues está súper metida en las redes sociales y ahí puede checar precisamente las exposiciones, los talleres, toda la información. Sí. Mira, en Facebook estamos como Museo Maya de Cancún y en Twitter estamos de la misma forma, Museo Maya de Cancún. Nos pueden encontrar de esas dos formas, salvo que el caso de Twitter está junto todo, no hay espacios. Perfecto. Y en el caso de Facebook está con espacios. ¿Y tienen página de internet? No tenemos de momento abierta una página de Hay internet. una sección que sale de precisamente ina.gov.mx, ¿no? Sí. Ahí pueden buscar Ahí Museo está Maya conectado. de Cancún. Efectivamente. Y ahí aparece toda la apéndice. información. Ahí aparece toda la información, efectivamente. Listo. Perfecto, pues con las redes sociales creo que es más que suficiente. Carlos Esperón, director del Museo Maya de Cancún, te agradezco muchísimo la visita. Es un gusto, queda abierta la invitación para toda la audiencia, ojalá que nos puedan acompañar cualquier momento y especialmente en la inauguración de esta exposición, que será el 31. Que me faltó agregarte que hay una conferencia. A las 7 de la noche habrá una conferencia sobre los códices, en la cual el expositor, que es el director de la Biblioteca Nacional de Antropología, nos va a explicar sobre los códices que se van a exponer. Entonces va a ser una plática interesante. Queda abierta la invitación a toda la audiencia. Ojalá nos puedan acompañar ese día a las 7 de la noche, el 31 de octubre a las 7 de la noche. Y posteriormente a las 8 de la noche tenemos la inauguración de la exposición. ¿Qué va a durar hasta? Hasta el 28 de febrero. Hasta febrero. Ya platicaremos más adelante. Te hago la invitación pública para que nos vengas a platicar. Muchas gracias, David. Es un gusto encontrarme con ustedes. Muchísimas gracias, Carlos. Del otro lado, gracias a Mike Vázquez, por supuesto. Yo soy David Pantoja. Hagan lo correcto para que sean bendecidos. Esto fue Foro Empresarial a través de Frecuencia Elemental. Gracias. Esto fue una transmisión a través de Frecuencia Elemental. El cambio eres tú.